Buenas tardes, buenos días a todos, según donde se encuentren. Es un placer tenerles hoy aquí en este seminario de presentación del proyecto europeo Strategy Hack. Me llamo Daniel Burgos, soy el vicerrector de proyectos internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja y junto con otros compañeros y amigos que participan y conocen el proyecto vamos a intentar hacerles una sesión amena acerca de las virtudes de esta iniciativa tan interesante sobre investigación práctica, investigación aplicada, en este caso centrada en la competencia de gestión académica. Nosotros en la Universidad Internacional de La Rioja tenemos una visión muy parecida, muy alineada con el proyecto. Trabajamos desde la práctica, nuestros profesores son profesionales en activo, enseñan desde la práctica. En la investigación nos ocurre igual, todos los investigadores de la universidad y en especial en este caso del Instituto de Innovación, Investigación y Tecnología Educativa MILA-ITED, que ha sido el que ha ejecutado el proyecto, son todos profesionales en activo en sus materias. Y el aportar algo que realmente permita una integración y un impacto reales en la sociedad, en algún sector, puede ser en el sector civil, puede ser en la sociedad generalista o en alguno de los sectores profesionales, pues realmente nos motiva porque es para lo que vivimos y trabajamos básicamente, ¿no? El caso es que exista una utilidad, una aplicación como este proyecto estamos seguros que va a tener. Muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí. Voy a ceder la palabra a Alejandro Chinchilla de Telefónica, que amablemente nos acompaña también en esta jornada tan interesante. Alejandro, cuando quieras. Muchísimas gracias, Daniel, vicerrector. Muchísimas gracias, Natalia, directora de la Cátedra de Telefónica. Muchísimas gracias a todos vosotros que nos seguís aquí en directo desde España y también desde otros países. Voy a ser muy breve con mi presentación, un poco para enfocar esta iniciativa que apoyamos desde Telefónica a través de la Cátedra UNIR. Fijaos, cuando hablábamos de este proyecto, a mí me recordaba esa primera experiencia vital de vida que teníamos todos cuando íbamos a comenzar nuestra vida en la universidad. Yo que soy de un pueblecito pequeño, recuerdo aquel momento en el que tus padres te llevaban a Madrid, a la capital, y lo primero que veías era un edificio precioso, que era, en mi caso, una escuela de ingenieros con mucha historia. Llegabas a ventanilla, hacías tu tramitación electrónica, ¿no? En aquel momento era una tramitación básica, como las que se hacían, y de alguna forma era algo muy experiencial, las primeras clases, la tuna, cuando venía a clase, una serie de experiencias que te marcan para toda la vida. Claro, si eso lo extrapolamos a siglo en el que nos encontramos, el año 2023, siglo XXI, vemos que han cambiado muchas cosas. En el sentido de que en aquel momento todo eso se hacía de forma analógica, pero es posible hacer esa matrícula de forma digital, es posible asistir a una clase en remoto, en formato híbrido. Lo hemos vivido todos los países, todos vosotros que estáis conectados aquí en vuestras respectivas poblaciones, remoto, y hemos asistido a un cambio que ha sido exponencial. En este sentido, sí que podemos lanzar el siguiente mensaje. Las barreras entre el mundo analógico y el mundo digital se han definido. Hoy en día esas barreras ya no existen. Ya trabajamos en formatos híbridos y en un enfoque cada vez más digital. Aquí me recuerda también el típico consejo de padre y madre que nos daban cuando éramos pequeños y cuando ibas a estudiar a la capital, que es: hijo, guarda las formas y el lenguaje. Fijaos, podríamos asemejar lo que son las formas a lo que es la estructura del centro donde íbamos a estudiar. Si pensamos en ese edificio antiguo, pensemos ahora en un edificio diferente, donde esas pizarras se han transformado en pantallas digitales, donde esos laboratorios tienen impresoras 3D y donde todo está cambiando. En ese sentido, las formas han cambiado. Los estudiantes, cuando los observamos, ya no desde una tarima, sino en directo, cuando interactuamos con ellos, son diferentes. Ellos no pueden percibir ese cambio cuando entran por esa puerta de ese gran edificio y se sientan en su sitio en el aula. Tienen que percibir que trabajan en el mismo entorno. Si se mueven yendo en metro con un smartphone, viendo una pantalla en casa, viendo una clase o interactuando en una red social, tienen que percibir que el profesor interactúa. Y para eso es muy importante las formas, toda la infraestructura tecnológica y la conectividad que pueda tener la universidad.
Y hablaba de que mis padres decían, guarda las formas y el lenguaje. Y el lenguaje hoy en día es más importante que nunca. ¿Por qué? Porque toda la inteligencia artificial, que es uno de los habilitadores tecnológicos de máxima repercusión hoy en día, se basa en el procesamiento del lenguaje natural. Y aquí sí que tengo que decir que en nuestro caso en concreto, donde Telefónica es una compañía que opera en muchísimos países y sobre todo países de habla hispana, el español supone la tercera lengua del mundo más utilizada. Con lo cual es muy importante ahora mismo fomentar el que se procese, se trabaje bien el idioma para facilitar la interacción de la inteligencia artificial y de otros entornos. Cuando hablo de formas también hablo de otros modos de interactuación, como puede ser el metaverso. Estamos viendo muchos anuncios, es puro diseño de momento, pero todavía nos queda el reto de unir lo que son las tecnologías educativas, y en eso las universidades pues tenéis bastantes experiencias, con las tecnologías digitales. Formas y lenguaje, no hay barreras. La tecnología existe, solo nos queda adoptarla. De forma paralela, también en la universidad se están demandando otras skills, otras competencias transversales. Hablamos de alumnos que tienen perfiles muy diferenciales. Y es curioso que asignaturas como emprendimiento e innovación se empiezan a impartir en nuestras universidades. Con lo cual, tenemos que ver también cómo, aprovechando esas infraestructuras, esas herramientas que tenemos, que no son simples aplicaciones, porque nosotros somos los primeros que tenemos que aprender a manejarlas para poder trasladar ese trabajo al alumno, tenemos que fomentarlas dentro del aula. Los alumnos lo reclaman y ya las asignaturas no son estancas solo de esa disciplina. Si estamos dando una álgebra lineal o estamos dando una asignatura de economía en la empresa, tenemos que saber integrarlas con las formas de trabajo que son muy similares a las cuales nos estamos readecuando en las empresas. Métodos Agile, Lean, etc. En ese sentido, nosotros como compañía estamos trabajando muchísimo en estos aspectos, y estamos trabajando mucho enfocando estos aspectos al reskilling. La cifra que nos da la Comisión Europea es que 20 millones de personas en la Unión Europea, pero se puede extrapolar a otros países fuera de la Unión, van a tener que adaptarse y recibir una formación en paralelo para adaptarse a la transición digital y a la transición verde. Y esto ya se está implantando en la sociedad y en la generación Z, que es sobre todo la que tenemos ahora mismo en las aulas. En este sentido, es muy importante trabajar. Para finalizar, quería comentaros un poco que nosotros como compañía estamos muy concienciados con la educación digital. Y además esa educación digital unida al reskilling y unida a la formación también de nuestros propios trabajadores. Contamos con una universidad corporativa, Universitas, contamos con un campus 42, son escuelas de programación con un modelo digital formativo que cubre unos perfiles y complementa a la formación profesional y complementa a la universidad. Son perfiles que los demanda el mercado. Contamos con una red de cátedras universidad y empresa. Es muy importante trabajar con las universidades porque al fin y al cabo los perfiles tecnológicos casi todos salen de las universidades. En este caso, para este año 2023, tenemos 23 cátedras en 26 universidades. Tenemos una empresa propia del grupo que es Telefónica Educación Digital, que trabaja codo a codo con universidades, con centros de primaria y centros de secundaria. Y luego también, como empresa comprometida con la educación, tenemos a través de Fundación Telefónica el proyecto ProFuturo, en el cual participan ya 1,3 millones de docentes y que ha formado a 23 millones de niños de 45 países, sobre todo en zonas vulnerables. En este sentido, la educación es necesaria para afrontar esa transición digital, esa transición verde. Pero si no lo hacemos desde las aulas, no lo comenzamos a hacer los docentes, tengo la suerte de aparte de ser trabajador de empresa, de colaborar y dar clase en alguna que otra universidad, si no lo llevamos al aula, pues no vamos a permitir el disponer de todos esos recursos y garantizar un futuro pues, saludable de bienestar para nuestros alumnos. Pues muchísimas gracias, Daniel, Natalia, y por mi parte, muchas gracias por estar en este webinar. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a pasar ahora a la parte de presentación del proyecto estratégica
Vamos a pasarle la palabra a mi compañera Alicia Fernández, que va a comenzar esta presentación. Cuando quiera. El micro que lo tiene silenciado. El audio. Ya está. Sí. Ya me veis, ¿no? Vale, Sí. pues yo no me voy a extender mucho, sobre todo para dejar tiempo a la parte de debate, que yo creo que es la más útil, ¿no? Para quien nos esté viendo y la más entretenida y sobre todo aplicable. Yo para empezar me presento, soy Alicia Fernández, gestora de proyectos aquí en el Vicerrectorado de Proyectos Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Y hoy os hablaré de la parte más logística del proyecto Strategy Hack en el contexto de este webinar. Para quien nos esté viendo y no conozca la Universidad de La Rioja, es una universidad 100% online con sede en Logroño y que tiene presencia en España, Estados Unidos y Latinoamérica. Ofrece 240 titulaciones y tiene más de 50.000 alumnos distribuidos por 86 países distintos. Tiene una gran experiencia en metodologías en evaluación y en diseño de herramientas. Y luego en nuestro departamento, en el Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativas, UNIRAITED, para completar un poco más lo que ha comentado ya Daniel Burgos, somos un instituto que se enfoca principalmente en 3 bloques: en la tecnología educativa, en la educación y ciencia abiertas y en la analítica de datos. Hemos participado en más de 40 proyectos de investigación, entre los que se encuentra este proyecto Strategy Hack. Y luego ya pasando un poco más hacia el proyecto, es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Erasmus+. Es un proyecto de 2 años que está llegando a su fin. Y su objetivo es ayudar a las instituciones de educación superior a afrontar la educación digital. En él participan 6 socios de 5 países, los cuales nos compenetramos porque cada uno aporta nuestro saber y nuestra experiencia. ¿Y en qué consiste el proyecto? Básicamente, el objetivo es, como ya he comentado, fomentar la digitalización de educación superior a través de la capacitación de líderes institucionales de nivel medio. ¿Por qué estos líderes de nivel medio? Porque se considera que son los intermediarios entre la gestión del nivel institucional y los docentes. El proyecto surge a raíz de otro proyecto, EduHack, y además lo amplía, ¿no? Además lo amplía porque el COVID obligó a muchas instituciones a transformarse de la noche a la mañana. Entonces tuvieron que implementar planes que no existían. Además, estos líderes institucionales que comentábamos no tenían la experiencia previa en educación digital y en ese momento existía muy poco material para poder capacitarles. Por eso, Strategy Hack aborda este problema y ofrece soluciones a modo de capacitación o formación específica dirigida a este colectivo. Entonces, podríamos decir que los 3 bloques serían acelerar la transformación digital, promover entornos de aprendizaje autodirigidos y personalizados y mantener las políticas y los logros conseguidos, y no solamente mantenerlos, sino hacerlos sostenibles en el tiempo. Entonces podríamos decir que el proyecto ha tenido 3 fases. La primera fase fue desarrollar el curso. Un curso que, si os metéis en la página de Strategy Hack, está disponible en inglés, en francés y en español. Este curso es un curso bastante comprensivo en el que el alumno, en este caso el líder institucional, puede realizarlo por completo o centrarse en aquellos módulos que le resulten más interesantes. Al final de cada módulo se encontrará con un corto cuestionario de autoevaluación. Y al realizar el curso recibirá un certificado por parte del proyecto.
La segunda parte consiste en un hackathon. El hackathon un hackathon se define como un evento intensivo en línea. En este caso, nuestro hackathon tuvo lugar de forma presencial, pero el objetivo es el mismo. Los participantes identifican un problema, comparten las mejores prácticas y después en pequeños grupos proponen posibles soluciones. Y ahí quedó de momento el proyecto. ¿Cuál sería la tercera parte para ya finalizar y que sea un resultado útil tanto para los participantes como para las instituciones? Pues desarrollar un modelo de estrategias de transformación digital. Yo ahora daré las primeras pinceladas y después Natalia ya se centrará un poco más en explicaros la estructura, ¿no? Entonces, la elaboración de este modelo de estrategias de transformación digital es el motivo de este webinar. Como es la parte más importante, pues eso, no quiero decir mucho más. Doy paso a Natalia, que moderará la conversación y con suerte, pues entre los participantes podrán aportar su granito de arena y su experiencia en cada una de sus instituciones para tener una visión más completa y a lo mejor ideas prácticas para quien nos esté viendo. Así que si os parece, paso a la siguiente diapositiva y doy paso a Natalia Padilla. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Una de las cuestiones muy interesantes de este último paquete de trabajo del proyecto es que esta herramienta que se propone está basada en la norma ISO 21001. Es importante porque esta norma establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad para organizaciones educativas. Entonces, lo que queremos con esta tercera fase es darle herramientas, ayudar a estos líderes institucionales que ha comentado mi compañera Alicia, de nivel intermedio, a consolidar los logros que ya han alcanzado y poder avanzar hacia otros modelos o esos mismos modelos, hacerlos sostenibles a largo plazo. Este modelo, además de esta ventaja de que está sustentado por una norma, tiene otra ventaja y es que es muy fácil de utilizar. Tiene dos partes. Una primera parte donde se reflexiona sobre dónde estamos y una segunda parte que nos presenta una plantilla donde vamos a poder ir estableciendo nuestros retos. Entonces, los nombres son la matriz estratégica y la plantilla del modelo estratégico. En la matriz, si puedes pasar, Alicia, por favor. La matriz estratégica nos sirve para las diferentes áreas que hemos definido de actuación. Son el área pedagógica, el área organizacional, la tecnológica, la económica y política y la institucional. Somos conscientes de que abordar un cambio radical, tanto a nivel de titulación como a nivel institucional, es complejo. Entonces hemos dividido estas actuaciones en un conjunto de subáreas que se pueden ir abordando. Lo que viene a continuación son los 7 elementos. Espera, ¿puedo un poquito atrás, por favor? Aquí, gracias. Lo que viene a continuación de esas flechas que están señaladas en el área de cambio son las fases o elementos que tiene esta norma. El contexto institucional, el liderazgo, la planificación, apoyo, implementación y evaluación. Estos son los elementos sobre los que vamos a reflexionar. ¿Dónde estamos? En mi institución, pues, por ejemplo, el área que nos ocupa hoy, el área tecnológica, pues vamos a plantearnos cuál es el contexto que tengo yo actualmente en el área tecnológica. ¿Qué personas son las que llevan el liderazgo? ¿A quién me tendré que dirigir, ¿no? ¿Quién es la persona que me va a poder ayudar? ¿Cómo quiero hacer la planificación? Quiero hacerlo, voy a estar durante todo este año planificándolo y lo voy a iniciar el año que viene, o voy a iniciarlo para una titulación o para una asignatura, ¿no? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Qué personas de apoyo o qué elementos voy a necesitar? ¿Cómo lo voy a implementar? Y luego la evaluación y la propuesta de mejora. Este proceso está materializado en un documento que es, bueno, hemos cogido un trocito de lo que es el documento general, pues para que se vea que para cada una de las áreas, en este caso el ejemplo que tenemos, el área pedagógica, recoge cada una de las subáreas que tenemos definidas en el curso del proyecto, con lo cual resulta muy sencillo avanzar desde el paquete de trabajo 2 hacia el 3,
porque en el paquete de trabajador ya hemos visto el curso donde tenemos cada área con esas subáreas que nos definen y nos hacen practicar sobre cada una de ellas. Y ahí tenemos un conjunto de preguntas que nos van a situar en cada uno de esos elementos, para que tengamos una conciencia clara de en qué punto estamos. Una vez que ya tenemos eso suficientemente claro, pasamos a nuestra plantilla. La plantilla nos va a dar puntos de control. Y esto nos va a permitir crear las estrategias para cualquiera de las áreas, teniendo en cuenta cuáles van a ser las fuentes de insumo, es decir, de dónde yo recibo la información que necesito, las entradas que tengo políticas, procedimentales o de otro tipo, cuáles son las actividades concretas que voy a tener que realizar y qué voy a obtener de cada una de esas actividades. Y claro, no nos quedamos aquí porque, vale, ya tengo un producto o ya tengo una metodología o un servicio. ¿Esto a quién se lo entrego? ¿No? Pues los receptores de esa salida que hemos producido y, por último, la evaluación del desempeño. Y también tenemos un documento que nos permite hacer esto. Hemos cogido un trocito porque si no, no se vería. Pues igualmente, en el área, por ejemplo, tecnológica, para cada una de las subáreas, aquí tenemos pues la plantilla que tenemos que rellenar que nos va a ayudar a definir esa estrategia. Aplicamos la matriz anterior para rellenar aquí, ¿no? Y me voy planteando, ¿vale? ¿Cuál es la acción 1? ¿De dónde voy a obtener la entrada? ¿Cuál va a ser mi planificación? Y así vamos definiendo cuál va a ser esa estrategia que vamos a aplicar a largo plazo. Con esto ponemos un poco encima de la mesa cuál es la propuesta que hemos desarrollado en el proyecto y bueno, vamos a dejar si quiere Alicia un momento la página de información sobre la web del proyecto, el Instituto de Investigación, nuestros proyectos y la universidad, nuestras cuentas para encontrarnos en redes sociales y vamos a pasar inmediatamente al conversatorio de nuestros compañeros y amigos César Collazo y Karina González. Karina de la Universidad de La Laguna de Tenerife y César Collazo de la Universidad del Cauca en Colombia. Tengo que agradeceros que estéis aquí. Es verdad que siempre que surge una ocasión no tenéis ningún inconveniente en acompañarnos y os lo agradecemos de verdad sinceramente. Y bueno, el conversatorio de hoy pues quiere abordar esa transformación tecnológica que se ha abordado en vuestras universidades. Me gustaría que nos contarais o intentar descubrir como parte de esa conversación qué elementos en común habéis encontrado, qué diferencias, cuáles son los problemas que habéis encontrado a diferentes niveles, pues con el espíritu un poco de los compañeros que nos están escuchando en este webinar, pues que puedan servir de inspiración para ellos y también pues para que vean que es probable que encuentren quizá algún bache, pero que se puede superar. Entonces, cuando queráis, si os voy a lanzar una pregunta, si os parece, y a partir de ahí vosotros vais desarrollando. Por ejemplo, nos pasa muchas veces que en una asignatura necesitamos utilizar una herramienta y de repente pues, esa herramienta es de pago, ¿no? Pues, ¿cómo hacéis en vuestra universidad? O si no lo hacéis, o si lo hacéis y habéis pensado una manera mejor de gestionar, pues a ver, tenemos licencias para estudiantes, podemos llegar a un convenio con la empresa, ¿cómo podemos hacer esto? Pues cuando queráis, os dejamos la palabra. Cari, ¿comienzas? O bueno. César, adelante. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a la UNIR por la invitación. Para mí es muy placentero, al menos por este medio, encontrarme con caras conocidas y de grandes amigos. Digamos, yo quiero contextualizar de dónde estoy. Yo vengo de una universidad, estoy en una universidad pública en el suroccidente colombiano, donde hemos empezado un proceso de transformación digital relativamente hace poco, y algo de lo que decía Alejandro, o sea, causado un poco por estos cambios que hemos venido teniendo en los últimos años, que nos ha permitido identificar cómo la tecnología es un baluarte muy importante. Pero sobre todo, porque hemos visto que la transformación digital no solo es cuestión de tecnología, sino de cómo usar estos avances tecnológicos para mejorar la experiencia de los usuarios, optimizando procesos y ofreciendo unos servicios adaptados a las expectativas de los ciudadanos en la sociedad digital. Y en ese sentido, respecto a la pregunta que hacía Natalia, muy particular,
Como es una universidad pública, estatal, con pocos recursos, las estrategias que hemos venido incorporando es a través de redes de cooperación. Es decir, las redes de cooperación que nos permitan de alguna manera usar recursos tecnológicos que posiblemente dentro de nuestra institución no lo tenemos. Voy a colocar un ejemplo muy particular, el acceso a bases de datos. Es muy difícil para nosotros como institución poder tener acceso a una gran base de datos. Entonces, la estrategia que hemos empezado a usar es trabajo en equipo, trabajo colaborativo con universidades de la misma región. Bueno, Nata la conoce, Karina conoce, ojalá algún día Daniel pueda visitarnos también acá y Alejandro, bienvenidos. Y entonces lo que hemos venido haciendo es una estrategia de trabajo en equipo para poder solventar el tema de los costos que esto involucra. Otro aspecto fundamental es qué tecnología es la que vamos a usar, y nosotros nos hemos centrado en 4 aspectos fundamentales. Primero, una tecnología que sea adaptativa, que se adapte a las características de las personas. Segundo, con una alta accesibilidad. Alejandro planteaba el tema de la apropiación de la tecnología. En nuestra institución hay estudiantes de diferentes niveles económicos, educativos, y muchas veces, y no solo estudiantes, sino profesores, que el utilizar una tecnología les genera barreras. Entonces tenemos que pensar en utilizar tecnología que sea accesible, que sea adecuada a las características de las personas, en ese sentido, a tecnologías personalizables de alguna manera, y que podamos de alguna forma tener acceso a servicios y contenidos para poder acceder a esta información de manera rápida, sencilla y flexible. Entonces, la estrategia, resumiendo, es decir, trabajo en equipo para poder acceder a esos recursos y tratar de ver cómo esa tecnología que usamos sea útil para las necesidades específicas de nuestra comunidad. Porque valga la pena mencionar que en la universidad que tenemos, o la que participo, también hay muchas comunidades indígenas, por ejemplo, hay comunidades marginales, y hace que obviamente esta tecnología que posiblemente en un escenario funcione, en nuestro escenario no necesariamente va a funcionar. Entonces se requiere un proceso de adopción primero y adaptación de la tecnología para las personas en particular. ¿No sé, Nata? Muchas gracias, César. Tengo que decir que yo he sido testigo de ese trabajo en equipo, porque cuando os he visitado, verdad que hacéis un equipo estupendo en las diferentes instituciones que estáis allí en Popayán. He sido testigo de ello. Muchas gracias, César. Gracias, Nata. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para estar aquí compartiendo a Unirited, al proyecto, a Daniela, a Natalia, a Alejandro, y también es muy grato encontrarme con caras amigas, conocidas, gente que venimos hablando de estos temas de transformación digital en las universidades, en la educación superior, desde hace bastantes años, ¿no? El tema de llevar muchos años hace que uno haya pasado por varios equipos de gobierno, haya pasado por varias directrices, haya pasado por diversos tipos de tecnologías, ¿no? A lo largo, estábamos hablando de que en el tema del COVID, pues ha disparado la rápida adopción y la justificación del proyecto de Strategic Hub, de centrarse en los mandos medios, ¿no? Para tomar decisión entre los que aplican digamos, las directrices y los que deciden, los que toman las decisiones. En ese sentido, pues yo me he encontrado en esa fase y he tenido que dialogar en distintos aspectos. Quería comentar pues 2 casos particulares de temas de decisiones de tecnología. Un caso, por ejemplo, en ingeniería industrial con especialidad automática, en donde pues en las industrias locales, porque uno tiene que mirar también qué perfil está preparando de ese alumnado, ¿no? Y qué requieren las empresas que van a contratar o el mercado que está contratando. Y en mi caso, por ejemplo, yo me he tenido que especializar en tecnologías de Siemens, que sabemos que es una tecnología, por ejemplo, propietaria, ¿no? Pero el mercado requería especialistas porque las industrias estaban dotadas de pues estas tecnologías, ¿no? De estas fábricas, autómatas, redes, etcétera, protocolos que debían responder a estándares abiertos, pero que en la práctica no respondían exactamente. Entonces, en esa disyuntiva, pues la escuela decidió, además de comprar pues determinadas marcas, ¿no? Y de equipamiento
propietario, con tecnología propietaria, pues formar al estudiantado, al alumnado en esas tecnologías, ¿no? Yo misma me he especializado en ese tipo de tecnologías propietarias para poder formar a un alumnado que saliera a la empresa, y la empresa además estaba esperando este alumnado preparado en esas tecnologías. Sin embargo, pues también a lo largo de la evolución del tiempo, ¿no? Lo que fuimos transformando es con estrategias de innovación educativa, ir formando a un alumnado que fuera capaz de, formándose en tecnologías abiertas o en tecnologías propietarias, ser capaces de responder a esas demandas con un pensamiento adaptativo, formándolo en los estándares, pero al mismo tiempo pues siendo capaces de, aunque te formáramos con esta tecnología, pues pudieras aplicar a otra. Esto lo hicimos a nivel de, ya digo, de un esfuerzo del profesorado en tecnologías y en innovación educativa. Y no siempre ha sido fácil, no es un camino sencillo a seguir, porque las tecnologías cuestan. También me voy a ubicar, no me ubiqué como César, que bien lo ha hecho correctamente, ¿no? Nosotros formamos parte de una universidad pública, de un tamaño medio, de 20.000 estudiantes más o menos, de un colectivo de menos de 2.000 profesores o profesoras universitarias, con distintas áreas de conocimiento. Y en el contexto de universidad pública, la decisión estratégica es también complicada, y también a nivel de políticas. Y cuando digo políticas, digo que a nivel, muchas veces, cuando hay cambio de gobierno, pues se decide por una estrategia, por ejemplo, de software libre. Solo software libre y no vamos a pagar ninguna licencia. Esa también es una postura ideológica y política de los mandos universitarios en determinadas situaciones, ¿no? Y por ejemplo, aquí voy a comentar el caso de Bellas Artes. Por ejemplo, en el caso de Bellas Artes también nos pasa lo mismo que en industriales, ¿no? Que hay un mercado que está esperando que el profesional de Bellas Artes controle determinadas tecnologías voy a decir las tecnologías propietarias, ¿no? Adobe, por ejemplo. Sabemos que hay un mercado amplio, y entonces la disyuntiva está como diseñador de programas formativos, ¿qué utilizamos? ¿Qué tecnología utilizamos? Y además a lo largo de toda una carrera universitaria, por ejemplo, de diseño, ¿no? Entonces, allí muchas veces se encuentra el que diseña el programa educativo frente a una decisión política de solo, por ejemplo, herramientas propietarias, en esa disyuntiva. Entonces, ese yo creo que es un caso bastante típico, ¿no? Y puede ser por una decisión política de valores, de objetivos, o de dinero directamente. No podemos asumir estos costes. Entonces, pues allí hay una disyuntiva importante, porque tampoco podemos orientar a nuestro alumnado a que hackee licencias, ¿no? A que sea ilegal en este aspecto. Entonces, bueno, ¿cómo se afronta esto desde la gobernanza universitaria? Pues a veces, dependiendo los líderes que tengamos o esos mandos que tenemos, ¿no? De liderazgo y de toma de decisiones, con puertas cerradas, obtusas, o con puertas que pueden abrir determinados campos en función de la justificación específica de esas necesidades. Pues yo lo dejo allí, porque si no, pues el discurso lo voy a copar, pero sí que quiero lanzar esa brecha, ¿no? Esa lanza, a ver cómo podemos determinar las mejores políticas a la toma de decisiones a este respecto. Muchas gracias, Karina. Entonces, además, justo como está comentando esta mañana en otro evento que hemos tenido con Telefónica, estáis formando para lo que están esperando las empresas, ¿no? Entonces, el objetivo de fomentar una herramienta frente a otra está también influenciado de alguna manera por eso que necesita la empresa, ¿verdad? O no tanto. Vale, perfecto. No, pues en ese sentido, yo, de hecho, justamente iba
unir muchas cosas de las que Cari comenta. Digamos, nosotros somos conscientes de que la relación universidad-empresa es fundamental, y eso debe ser. En nuestro escenario, y lo dice Cari claramente, muchas veces depende de quién esté al mando del barco, y de ahí se definen las políticas. Voy a contar una experiencia muy particular que hemos venido haciendo como grupo de investigación, que ha sido, digamos, que no dependemos tanto de las políticas institucionales, sino que de alguna forma nos da esa libertad y esa autonomía para tomar decisiones. Con la parte empresarial hemos venido acercándonos para poder empezar a identificar las necesidades puntuales en términos de tecnología que se necesitan y cómo desde nuestra institución y desde nuestro grupo podemos fomentar, sin que perdamos el norte y que solamente estemos formando personas para el uso de ciertas tecnologías en particular. O sea, nos basamos en el hecho de que más que aprender una tecnología es aprender a aprender o aprender a desaprender. Si van a aprender unas habilidades, unas skills muy particulares, qué sé yo, en un lenguaje de programación, Java, Python o cosas de ese estilo. Pero no vamos a generar de que sean capaces solamente de programar en Java o en Python, sino que tengan las habilidades para poder programar en otras cosas. Entonces, el pensamiento crítico aquí es fundamental. Pues vamos al tema de que la tecnología es una herramienta muy importante en todo el proceso, y es una herramienta muy importante dentro de la ecuación, pero no es la única. La parte metodológica aquí para la apropiación es fundamental. Hemos estado entonces haciendo acercamientos con las empresas para identificar, por ejemplo, qué elementos la empresa necesita, y nosotros como universidad, qué elementos podemos dar, y cómo en equipo podemos lograr un equilibrio en esas dos cosas. Porque hay aspectos que posiblemente la empresa necesita, nosotros la tenemos, o al revés, la empresa no la tiene y nosotros la tenemos, y vemos cómo equilibramos. Es un diálogo que, como dice Cari, no es fácil, esto tampoco es una soplar y hacer botellas, porque requiere un proceso primero de confianza entre los entes que participan, pero cuando uno empieza a ver que esta dinámica empieza a funcionar, es una bola de nieve que empieza a crecer. Entonces, no es que estemos pensando solamente en hacer una tecnología para la empresa en particular, sino ver las necesidades puntuales que la empresa tiene. Es decir, nosotros no, como academia no podemos sesgarnos a esto. Cada día aparecen nuevos modelos, ahora aparece el esquema del metaverso, y que tenemos que de alguna forma apropiar. Yo, por ejemplo, comento algo muy particular. Yo ahora mis clases, que tengo chicos de primeros años, estoy usando TikTok como herramienta para llamar la atención. O sea, pensando en que posiblemente es el medio que ellos están utilizando para poder visualizar información, y desde esa perspectiva, entonces, cómo nos adaptamos a esas nuevas necesidades. Es un proceso de adaptación complejo, no es fácil, lo dice Cari claramente. Pero en ese sentido, entonces, empezamos a ver herramientas que están ahí, que podemos empezar a utilizar sin que perdamos el norte de alguna manera, y cómo de cierta forma empezamos a generar un diálogo de saberes entre necesidades puntuales de la empresa, la universidad, y posiblemente ahí vienen aspectos innovadores, posiblemente tecnologías que hoy en día no están, tecnologías disruptivas, y que justamente en ese diálogo de saberes entre estas instituciones, y no dejemos de lado el sector gubernamental y la sociedad como un todo, y podemos empezar a hacer tecnología que realmente tenga el objetivo que es facilitarle la vida a las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante mencionar eso. Hemos tenido experiencias similares, como decía Cari, que llega una empresa y nos dona cierta tecnología particular, y pues no vamos a decir que no, porque no tenemos otra opción, pero muchas veces lo que hay detrás de la firma es que solamente vamos a ser exclusivos de esta tecnología, y ahí sí, como universidad es complejo, porque no podemos formar solamente en una tecnología. Es aprovechar las ventajas que tiene la tecnología y ver cómo podemos utilizarlas de forma más adecuada, ¿no? Eso, Nata. Doctora Cari. Gracias. ¿Cómo Karina, vosotros? Bueno, por ejemplo, en un tema particular, lo del tema de relación universidad-empresa creo que es fundamental. Muchas veces yo he tenido reuniones con empresas que decían, bueno, yo necesito a gente formada en esta tecnología. Porque además eso es un problema, de hecho, es tan grave el problema que deciden hasta prescindir de la formación universitaria. Porque nosotros cuando, por ejemplo, creamos un título, tenemos que pasar por ANECA, por una serie de negociaciones, por una serie de competencias y por muchas veces profesionales que saben mucho pero que no están formados o no son expertos en una determinada tecnología que ellos necesitan en ese momento. Pero si uno necesita
diseñar una titulación y formar a profesionales para que sean capaces no solo de manejar una tecnología concreta, sino todo lo que se viene con unas competencias un poco más amplias o específicas, pero que sean suficientemente flexibles para el cambio, porque no hay nada más cambiante que el tema tecnológico. El tema de escoger una tecnología concreta para mí es un error, ¿vale? Necesitamos ser capaces de que no vean solo una tecnología, al menos que no vean solo una tecnología, que vean un rango específico de tecnologías que les permita luego tomar decisiones. Entonces, bueno, por ejemplo, en el máster, por ejemplo, de videojuegos, muchas veces se ha hablado, ¿no? Bueno, escojan Unity, Unreal, lo que fuera, ¿no? Tecnologías que son las que forman o las que están, digamos, mayoritariamente extendidas en el mercado y que las empresas de desarrollo necesitan. Es cierto que hay que darlas, pero hay que darlas, como los estoy diciendo, ¿no? Con una serie de, por ejemplo, eso, de variedad de tecnologías que puedan ver. ¿Qué pasa? Que no tenemos a veces tiempo suficiente. Entonces, ¿qué se diseña? Formación informal o específica, ¿no? En donde podamos, o cursos que sean muy complementarios y que se puedan dar este tipo de formaciones. Yo hace nada acabo de terminar, por ejemplo, mi asignatura, por ejemplo, en educación y tecnología, ¿no? En donde a mí me toca dar en un periodo muy corto de tiempo muchas tecnologías diferentes. Y el alumnado me ha pedido formación específica o que se hiciera un máster solo de 3 semanas que doy de distintos tipos de tecnología. Y yo digo, ¿cómo lo doy? Es un máster oficial. Complicado, no puedo, o sea, yo no puedo. Y si creo algo en mi universidad, estoy haciendo competencia desleal al propio máster en que estoy dando ¿no? Impartiendo ese tipo de tecnología. Entonces, creo que es un tema que tiene que llegar, ¿no? a este debate que estamos teniendo ahora, pero que no necesariamente digamos, es un tema de, no necesariamente tenemos que estar en una completa comunión con la empresa, porque estaríamos dando una formación muy específica para el cual creo que la universidad, por lo menos la universidad pública, tiene que ofrecer algo un poquito más amplio que esa formación muy específica en esa tecnología. Y por otro lado, yo, a nivel de convicción profesional, creo que sería un error solo atarnos a un tipo de tecnología. Yo creo que es un error, creo que deberíamos dar un poquito más de amplitud, salvo que sea una formación muy específica, diseñada con un propósito determinado, ¿no? Pero una formación un poquito más amplia, no. Y también quiero abrir una brecha. Yo este año, por ejemplo, he cambiado, bueno, siempre estoy cambiando todos los años, pero este año me he dedicado en cada fase del proyecto que estaba realizando, dar una herramienta asistida por inteligencia artificial. Desde la generación de personajes que no, completamente generado por IA, personajes que no existían, hasta herramientas de prototipado completa, o sea, siempre asistidos por inteligencia artificial en cada una de las fases, porque creo que ahí está el futuro. Un profesional que salga hoy tiene que saber utilizar esas herramientas para que le ayuden en su trabajo. Y también allí está el profesorado que tiene que estar sabiendo cómo usar y cómo enseñar a usar esas herramientas sin ponerse, como ya saben que el debate está abierto, en no, ahora el profesorado está totalmente en contra de la inteligencia artificial, exámenes completamente en lápiz o bueno, en boli, sin usar, cuando ahora mismo se están pidiendo nuevas profesiones de profesionales que sepan utilizar esas herramientas que además son de muy buena ayuda para muchas tareas, pero el tema está en cómo utilizar, como siempre, cómo usamos esas herramientas que están allí ahora. Muy bien, muchas gracias, Karina. Está claro que abordar esa estrategia, ya habéis comentado que depende mucho de la gobernanza, ¿no? En cada momento, pero independientemente de eso, ¿pensáis que hay una estrategia en general en las universidades o en particular en la vuestra, para afrontar esa transformación tecnológica? Pues, digamos, yo quisiera
anotar algunos aspectos de Cari, si me permiten, Claro. y era que, digamos, estamos en un escenario en el cual la tecnología ya está inmersa, para nada es un secreto, lo bueno y lo malo. Hay que empezar a diferenciar si lo que queremos es informar, formar o transformar. Si queremos informar, posiblemente una herramienta tecnológica nos va a dar una cantidad de datos. Informar. Formar es otra cosa y transformar es mucho más allá. Ese pensamiento crítico, que es lo que de alguna forma, lo que en las instituciones deberíamos de rescatar, ¿sí? No vernos como competencia de Open English University, por ejemplo, porque están sacando información, está bien, perfecto. Ellos tienen su modelo de negocio muy específico que puede ser para apropiarse de un conocimiento particular en una herramienta tecnológica, está bien. Pero quizá la función nuestra es que seamos capaces de discernir cuándo usamos esto y cuándo usamos lo otro. Eso es un cambio que tenemos que, y eso es algo que no podemos olvidarnos. O sea, a pesar de la transformación digital, es algo que tenemos que centrarnos porque esa es la misión de la universidad. Segundo, hay un aspecto fundamental, y antes de entrar a la parte que preguntaba Nata, que lo decía Cari con el tema de inteligencia artificial y con todos estos modelos, y es el tema ético, ¿no? Cada vez lo estamos perdiendo más, tanto como usuarios de tecnología, como diseñadores de tecnología. Estamos ahora, claro, en un modelo de chat GPT y todo esto complejo, porque la discusión está ahí, ¿se usa o no se usa? O sea, no podemos colocar a las personas o sea, como que aislarlos del mundo, colocarlos en una cápsula, porque para bien o para mal la tecnología va a estar ahí. La pregunta, como dice Cari, o sea, es cómo usarlas de manera adecuada y cómo formamos a las personas para que sepamos en qué momento esto que la tecnología nos está dando es bueno y en qué momento no. Ese pensamiento crítico es realmente fundamental. Entonces, el buscar estrategias que permitan, y ahora sí uniendo a la pregunta de Nata, ¿cómo podemos llegar de alguna manera? ¿Cuál es la mejor estrategia? Es una estrategia en la que primero las personas son fundamentales aquí. O sea, si los líderes del barco no creen en esto de manera clara y no tienen esa percepción clara de cuál es el modelo de universidad, pues apague y vámonos. Podemos hacer experiencias pilotos interesantes, pero van a quedar como experiencias y que posiblemente nos vamos a tener que enfrentar y vamos a chocar con las políticas institucionales. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Nosotros la estrategia que hemos venido haciendo es un poco una dinámica revolucionaria, llamémosla así, a través de los mismos estudiantes. Es decir, que sean los estudiantes los que entiendan de bajo nivel, y cuando hablamos en tecnología, el impacto que esto puede tener. De tal manera que sean ellos los voceros ante las directivas de, ojo lo que estamos haciendo, ojo lo que estamos formando. Que ellos sean los elementos críticos. Por eso hablamos de un modelo, yo siempre he hablado de un modelo de transformación digital centrado en las personas. Las personas son las fundamentales, los estudiantes, profesores, administrativos, todos, que desde su percepción, desde su perspectiva, empiecen a mirar cómo se puede armar. Esto tiene que armarse en un equipo colectivo. Lastimosamente, muchas veces las decisiones se toman de 3 personas. Es imposible tampoco colaborativamente integrar a todos. Pues, es imposible, pero al menos que haya participación de la mayor cantidad de las entidades o de los entes, digamos, en este caso en la universidad, de estudiantes, administrativos, profesores, directivos, donde haya una comunicación real y clara sobre cuál debe ser la ruta. Quizá no hay una ruta única, que no sé, y depende de las necesidades particulares de cada institución. Te digo, por ejemplo, en nuestra institución ahora hay una prioridad fundamental y es el tema de la paz. Entonces, bajo esa perspectiva se tienen que ceñir las políticas y hay otras cosas que pasan a segundo nivel de alguna manera. Entonces, ¿cómo aterrizar eso? Es un tema complejo, pero pienso que la forma es trabajo en equipo, claramente, con apropiación de entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La tecnología es una variable, vuelvo y repito, muy importante en la ecuación, pero no es la única. No hay que ni divinizar la tecnología ni satanizar la tecnología, simplemente es cómo como seres humanos podemos usarla de mejor forma, es una herramienta fundamental. El crear conciencia de esto es fundamental. Por eso este webinar me parece tan interesante, porque las personas que van a tomar decisiones en últimas de un proceso de transformación digital, si no son conscientes de lo que bueno que puede ser o de lo malo que puede ser, no lo veamos solamente con un indicador,
Porque hay veces vamos ante los organismos de calidad y nos dicen, ¿usted usa tales tecnologías? Sí, 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 no, no. No es un checklist, esto es más de formación de personas, porque no somos esa herramienta de información, somos una entidad de transformación. Y en eso tenemos que mirar muy bien cómo podemos trabajar con todas las personas o con la mayor cantidad de personas en un proceso que de alguna manera sea informado, que la gente lo sepa, que la gente pueda participativo, que la gente pueda participar en los procesos y que realmente sea un modelo que permita mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, lastimosamente hay veces llega una nueva directiva, nombra a unas personas, tiene una política y así ahí vamos y todos tenemos que ceñirnos a eso. O sea, al final yo siempre colocaba la analogía de la tecnología, es cuando los seres humanos teníamos que adaptarnos a la tecnología, cuando la tecnología debería adaptarse a los seres humanos. Aquí es al revés, entonces queremos eso, que más bien la transformación digital se adapte a las personas, sino no nosotros adaptarnos a ese modelo. Esa es una discusión, no es sencilla, pero requiere discusión y creo que es el momento de empezar a hacerlo porque ya se vienen muchos cambios. Hay ejemplos muy buenos como el proyecto que ustedes están haciendo, que ya plantean de alguna manera un framework o un lineamiento o unos parámetros a seguir. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esos conocimientos que ustedes ya tienen, que la UNIR ha formado en este proyecto y que puedan servir de base? Y cómo, por ejemplo, digamos en el caso particular, voy a leer muy bien el documento para que en nuestra institución podamos adoptarlo y adaptarlo a las necesidades específicas que tenemos por las características que tenemos en nuestra institución, que involucren que esto sea un proceso participativo, porque no hay nada más complejo que cuando a uno le dicen comuníquese y cúmplese y uno no ha sido parte del proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que quería mencionar. ¿Listo, Cari? Bueno, yo retomaré algunas cosas dichas por ti, César. Sobre todo me gustó mucho lo del rol de nuestras universidades como ¿qué queremos hacer? ¿Informar, formar o transformar? A mí me parece que muchas veces, relacionando con la pregunta, ¿no? Si existe una estrategia. Normalmente los equipos, cuando se presentan, los equipos de gobierno de las universidades, de gobernanza de las universidades, se presentan con un plan, con un proyecto. Y en ese proyecto parece que está escrito una serie de pues, líneas de transformación, siempre intentan pues, dar unos objetivos, ¿no? a seguir una guía, ¿no? Una hoja de ruta. Sin embargo, como cuando vemos como todo en el papel, que todo queda muy bien, y luego la puesta en, digamos, de todas esos objetivos, muchas veces, muchas de ellas esos objetivos se quedan en nada, o mi experiencia también a lo largo de todos estos años es que la estrategia se diluye. Entonces, ¿cómo hacer para que una estrategia sea, como decía César, participativa? A mí me parece muy acertada, ¿no? La estrategia de crear un objetivo y una estrategia que sea participativa. Yo creo que también ese seguimiento probablemente de esa estrategia es algo que falle, porque se pone un gran objetivo, queda todo muy bonito, todo muy bien en el papel o en la web, donde sea que lo pongan, ¿no? Pero luego no seguimos o no hacemos un seguimiento de objetivos, de hitos, si realmente hemos llegado a donde queríamos llegar, etc. De hecho, a veces si tenemos reelecciones se vuelven a presentar como los mismos objetivos, ¿no? Y parecen igual de nuevos, igual de bonitos. O con una palabra que cambiamos ya está, ¿no? Entonces, a mí esta parte de la estrategia, ¿no? Es algo que yo no lo he visto muy claro a lo largo de todos estos años y creo que por ahí deberíamos empezar y también generar un compromiso a nivel de la organización, de la institución, para poder llegar a esos objetivos, ¿no? que se habían propuesto y a ver si se cumplieron o no se cumplieron. Un mecanismo de evaluación, yo creo que sería algo muy interesante a seguir. Y al hilo, Karina, de lo que estás comentando, ¿quién sería quien tiene que evaluar esta estrategia? ¿Cómo lo haría? ¿O cómo consideras que debería hacerse? Yo creo que al mismo tiempo que se plantea la estrategia, se debe plantear el mecanismo de seguimiento y de evaluación, porque el que diseña la estrategia sabe, o debería saber, o debería plantear cómo lo va a evaluar.
pero justamente allí es donde se comete ese fallo, ¿no? Y luego también pasa, como comentaba César, de que pues van cambiando pues los equipos, las afinidades, el tema de la política, porque en definitiva no, las organizaciones, salvo que las universidades sean públicas, las universidades privadas pues, funcionan posiblemente con otras políticas, pero bueno, también en la privada hay políticas, ¿no? Que se tienen que implantar o seguir, ¿no? Este seguimiento es el que yo no veo que esté tan claro en esos planes, ¿no? No se hace o no se toma ese esmero en ese diseño, o cuando se diseña se tarda un tiempo, ¿no? Entre llegar, poner el papel y demás. Y los que deberíamos hacer ese seguimiento es como la propia sociedad, deberíamos los propios miembros de esa organización realizar ese seguimiento, aunque tenga que haber ese seguimiento a ambos niveles, a niveles de mandos, ¿no? Intermedios de las personas que diseñan en los equipos de gobierno de las instituciones, y por el otro lado un doble control, un control también por parte de las personas que forman parte de la institución. Yo agregaría una cosa con lo que dice Cari, que me parece fundamental, es el tema de que este modelo de transformación debería ser cultural y no simplemente una oficina. Lastimosamente hay veces cuando estamos en estos escenarios, entonces decimos, colocamos la oficina de transformación digital en el organigrama y en el papel, y colocamos un grupo de personas, pero no lo sentimos. O sea, si eso no va en nuestro ADN, apague y vámonos, porque queda ahí. Es como, debe ser cultural, ese cambio, ese proceso. Es decir, que no solo lo hablemos, sino que lo sintamos, lo percibamos, y entonces, como dice Cari, seamos capaces de evaluarlo y de mejorarlo. En ese tema de la cultura, de que realmente sintamos de que por ahí va, que persigamos el mismo objetivo. O sea, cuando uno como equipo tiene esa meta entre todos sus integrantes de la misma forma, el equipo va a llegar. Pero si cada uno va por su lado, el equipo no llega, y podemos tener a los mejores de los mejores. Yo siempre coloco una analogía con el fútbol, ¿no? Yo puedo contratar, qué sé yo, para no colocar un nombre, hincha del equipo Popayán Fútbol Club, para no colocar nombres diferentes. Puedo contratar al mejor arquero, al mejor defensa, al mejor medio, al mejor delantero. Cada uno tiene sus perspectivas, y como equipo no funcionamos. Pero pues cuando tenemos el ADN bien armado, eso es estructura. Entonces, más que tener una persona ahí o un grupo de personas, es que todos sepamos para dónde vamos, o sea, como una filosofía de. Y en ese sentido, las cosas medianamente pueden funcionar. Obviamente tiene que ser direccionado por alguien, ¿no? Porque eso no puede ser tampoco a libre albedrío. Y como dice Cari, coincido completamente que es al final la misma sociedad los que deben evaluar. Esto es como la política, ¿no? O sea, son los votantes los que deben evaluar la función o no del presidente, en últimas. Son ellos, porque son los que, para quienes se formó todo esto. Entonces acá es lo mismo, la comunidad académica que representa, que serían los que de alguna manera sientan que este proceso está mejorando o no. Y ellos deben ser los llamados a hacer ese proceso de evaluación. Como en modelos participativos. Me parece claro, hay estrategias que pueden funcionar en un escenario, en otro no. Y no todos van a quedar contentos, pero de alguna manera, en la medida en que haya mayor participación, mayor probabilidad hay de satisfacción en las cosas, ¿no? La verdad que, bueno, no me alegra que no existan esos mecanismos de evaluación, pero bueno, sí que me alegra ver que esa necesidad se ha detectado y que dentro del proyecto, como habéis visto en la presentación que hemos hecho, sí que específicamente se señala cuál es el mecanismo de evaluación, quién va a ser el líder, en qué plazo y tal. Entonces me parece que desde ese punto de vista la herramienta que se ha desarrollado dentro del proyecto pues, puede ayudar en ese sentido. Si os parece, os dejo un último turno de palabra para alguna conclusión que queráis destacar antes de pasar a las preguntas. Vale, pues a mí me parece muy importante que cuando uno empieza en estos procesos, hay que definir cuál es el propio modelo de universidad. O sea, ¿qué es lo que queremos como institución? O sea, si no tenemos nuestra misión y visión clara, difícilmente, es decir, convertir el centro en una institución que se organiza, interactúa y piensa desde una lógica digital. Entonces, la idea es cómo, a través de acciones como desarrollo y puesta en marcha de proyectos para, por ejemplo, migración a la nube o tema de virtualización de exámenes o cosas de ese estilo,
van a llevar hacia cierto esquema. Entonces, el tema es, primero, definir el propio modelo de universidad, garantizar una transformación digital para mí inclusiva, es fundamental. El tema de la inclusión es básico, es decir, la tecnología debe reducir la brecha digital y no aumentarla, porque si no, pues, ¿para qué fue hecha la tecnología? Trabajar en red, constituir alianzas, creo que el tema de trabajo en equipo es fundamental. Lo que uno hace, posiblemente la otra persona ya lo hizo o no lo ha hecho, y cómo compartimos esas experiencias. Y de alguna manera tener, como decía anteriormente, esta cultura de la transformación como una cultura, como un ADN, con mecanismos de evaluación permanente y continua por parte de toda la comunidad, obviamente liderado por algún equipo, pero que sea continuo. No hay que verlo como algo estático, sino que esto es completamente dinámico. Y finalmente, claro, tendremos que disponer de infraestructura tecnológica que nos permita asegurar ese proceso de transformación digital. Es un reto, no es algo tan sencillo. Como decía al principio, la transformación no solo es cuestión de tecnología, va mucho más allá, porque somos seres humanos y el transformar a seres humanos es complejo. Y en ese orden de ideas, lo importante es empezar a entender que hay que hacerlo, es una necesidad puntual. Hay diferentes formas de hacerlo, hay que aprender a hacerlo y sobre todo que esto tiene que ser un proceso, ¿no? Que en el papel puede quedar, pero como dice los mecanismos de Gartner, los procesos son dinámicamente configurables, entonces van a ir cambiando, entonces tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a nuevos cambios y desde esa perspectiva, pues, mejorar, ¿no? Entonces creo que, y estas iniciativas que están haciendo, justamente estos webinars, para al menos crear conciencia sobre la importancia del tema y sobre que no hay una única forma de hacer las cosas, es supremamente importante para al menos empezar a cuestionarnos y que esto empiece a generar un consciente colectivo, ¿vale? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Karina. Sí, bueno, como conclusión, yo lo que creo es que no hay un modelo único. Ni único que se tiene que adaptar. Obviamente, un modelo de transformación digital, me refiero, único. Que todos estos modelos responden y a uno lo que dice César, de los objetivos propios de la organización, de su misión, de su visión. Entonces, evidentemente a lo que esa institución responda, pues generará un modelo, ¿vale? Y ese modelo puede ser válido para cumplir esas metas y esos objetivos, ¿no? Respecto al tema de tener o no tener un modelo que se acerque más o menos a la empresa, yo creo que debemos estar abiertos a lo que requiere la empresa y la sociedad de nosotros. Entonces, en esos objetivos de transformación, creo que se debe reflejar esa doble misión, esa doble visión, ¿no? Y, y también eso, como quiero destacar algo que posiblemente sea una carencia, que es la falta de claridad en los mecanismos de seguimiento y de evaluación de esos objetivos o de esos propósitos que a veces se ponen en un papel, en donde sea, pero que luego no hay esa misma, digamos, transparencia en ese seguimiento y en esa evaluación, que creo que son importantes porque cualquier mecanismo de evaluación sirve para retroalimentar el cómo vamos, y hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que cambiar, sí, o corregir o ajustar si no llegamos a esos objetivos que nos hemos marcado. Muy bien, muchas gracias. Voy a la pregunta que tenemos aquí. ¿Estará disponible? Pues le voy a pasar esta pregunta quizá a Alicia, ¿no? Sí, Muchas gracias, Natalia. Sí, en principio, tanto el modelo como la estrategia que... Alicia. ¿Me escucháis? Ellos no. Se han No, quedado... no, Bueno, pues si quiere hablar. nosotros sí te escuchamos, Alicia. ¿Ah, sí? Perfectamente, sí. Vale, sí que me escuchan. Sí, adelante, Alicia. Sí, el modelo y la estrategia que hemos mostrado anteriormente estarán disponibles. No sé en qué formato, pero
son parte de los entregables del proyecto, así que dentro de unos meses, en alguna forma u otra, estarán disponibles en la web del Strategy Hack. Y como ha dicho, como ha comentado Karina, no hay un modelo único, no hay una estrategia única, pero sí que pueden servir de base para que las instituciones se planteen esas preguntas, ¿no? y puedan apuntar sus ideas y les den una hoja de ruta para avanzar. Creo que no me Fenomenal. Gracias, Alicia. Para complementar un poco, todos los proyectos públicos europeos tienen la obligación de distribuir los resultados de trabajo, tanto de implementación como de investigación. En este caso, Strategy Hack también hace esto. Y UNIR lo que ha hecho ha sido montar un portal que aúna los resultados de formación por un sitio, se llama OpenED. Ahora vamos a colocar el enlace en alguna parte aquí en la sala, ¿verdad? Y aúna todos los resultados de formación de los proyectos públicos. En este OpenED de Open Education, lo que mostramos son los cursos que se han montado a raíz de los proyectos públicos. Están en inglés, francés, árabe, finlandés, hay de todo, dependiendo del proyecto se monta una serie de idiomas, y hay proyectos que van desde las competencias profesionales, la virtualización, en este caso la cuestión académica, la transformación digital. Hay cursos absolutamente sobre todo, dos son los más extendidos, que son los de virtualización de universidades, como transformar universidades presenciales en universidades online e híbridas, y el segundo es sobre diseño y gestión de proyectos de investigación. Eso lo pueden encontrar ustedes en cualquier sitio. Y luego sobre el proyecto en sí, sobre el resultado de todo lo que sea, pues el marco competencial, por ejemplo, la estrategia, que no son cursos en sí, sino son resultados, herramientas que se pueden utilizar de alguna manera, figuran en los sitios web de los proyectos correspondientes. El Instituto UNIR, que es el que desarrolla este proyecto desde UNIR, tiene además una página donde se geolocalizan todos los proyectos, y a raíz de esta geolocalización se puede visitar todos los proyectos que hemos realizado, más todos los enlaces, y dentro de los enlaces los resultados del proyecto. Ahora mismo, en un minuto, si me permiten, les envío el enlace de los dos recursos, tanto de la geolocalización por una parte, como por otra parte del repositorio de cursos del portal de cursos. Muy bien, muchas gracias. No sé, Alejandro, si quieres hacer alguna aportación final. Bueno, pues yo quería hacer dos aportaciones. La primera con relación a las empresas. Comentaba César la importancia de la relación universidad-empresa. Yo creo que estamos en un momento único para pedir a las empresas, sobre todo en el ámbito tecnológico. Las empresas se están acercando por primera vez en la historia a las universidades porque no cubren esa demanda de perfiles tecnológicos, pero las universidades no se tienen que conformar solo con dar un servicio al alumno, facilitando esas prácticas, esa integración en las empresas, sino que les pueden pedir algo más, que no tiene que ser solo dinero o prácticas, sino algo que sea útil también para los profesores y para la propia infraestructura. Hablabais de programas, hablabais de que no es bueno que los estudiantes o profesores trabajen sobre programas propios de universidades, pero sí que es verdad que en esa interfaz hay conocimientos muy básicos para estos programas que se pueden aplicar dentro del aula. Me explico, por ejemplo, puedo utilizar un programa concreto que me puede facilitar una licencia, a lo mejor una de las empresas, pero me sirve a efectos didácticos. No estoy haciendo una formación ad hoc para la empresa, sino que estoy utilizando ese programa. Entonces, yo creo que por parte de la universidad es un momento único para pedir algo, pero para los profesores, no solo para los estudiantes, que parece que solo la conexión de la empresa ya queda en un segundo plano, solo a partir del estudiante y el profesor ya se desentiende. Entonces es importante que eso lo llevemos a las aulas. Y luego la segunda aportación es que, igual que hay una transformación en el consumidor, hoy en día hablamos de proconsumidor, que es conectado, inteligente, informado y además productor de contenidos. Tendríamos que hablar de una figura similar como profesor o algo así, que no solo sea un docente que sea conectado, informado e inteligente, toda la inteligencia es por la conectividad sobre todo, sino que también produzca contenidos, tener interactúe en redes sociales, se comunique en ese mismo lenguaje. Lo comentaba también César de TikTok en clase o Karina. Entonces,
yo creo que por esas 2 vías tenemos que tirar a las empresas de una forma, pero también fomentar que los profesores se conviertan en esa figura que también está demandando el trabajo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra intervención, yo creo que podemos dar por fin. Creo que hay una pregunta, ¿no? Es la respuesta que acabo de decir. Perdón, vale. Pues ya está, muchísimas gracias a todos. Quiero recordar que el proyecto Strategy Hub para implementar estrategias de digitalización en las universidades. Pueden encontrarlo con el enlace que vamos a dejar ahora o bien buscándolo en algún buscador. Strategy Hub dentro de nuestra página web del Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativa también lo pueden encontrar. Muchísimas gracias Alejandro, Daniel, a César y a Karina, mis compañeros que están en Madrid conectados. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya servido pues para concienciar, para dar a conocer las herramientas de que disponemos y que bueno, nos sigamos encontrando en estos medios o en otros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Un beso. Hasta Muchas gracias a luego. todos. Hasta luego. Gracias. Chao.